Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi amiga y mi amigo? Les habla Lemuel La Rosa y estamos prontos para compartir este tiempo tan grato como lo es el de estudiar la palabra de Dios. La Biblia es, entonces, la que nos guía en todo sentido en la vida y será bueno poner nuestra confianza total en el autor de la palabra de Dios, o sea, el Padre nuestro, como decimos, que está en el cielo, que ampara, cuida, protege diariamente. Confiemos en Él y en su palabra, y lo que hoy vamos a estudiar nos hará mucho, pero mucho bien a la vida espiritual, mental, física y para el desarrollo de toda nuestra vida. Hoy vamos a seguir analizando el libro de Éxodo. Hemos comenzado este recorrido en nuestro autobús bíblico que nos llevará capítulo por capítulo en todo este bello libro del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 2 es el texto elegido para hoy, versos 1 hasta el 25, la totalidad de este capítulo. 2:1 hasta el verso 25, puede usted ir dándole una mirada rápida, una leída rápida a todo el contenido, y además de eso, tener las notas y bosquejos junto a usted para disfrutar y profundizar el estudio que nos presentará en pocos momentos más Samuel Montoya. Quiero animarle para que nos escriba, siempre damos nuestra dirección al final de cada uno de nuestros programas. Así lo hizo Marcos Molina desde Quito, Ecuador, y nos dijo: saludos, escribo para felicitarles por su programa, el cual ha sido de mucha bendición para mí y mi familia. Los estudios que ustedes realizan son excelentes y muy comprensibles. Los escucho en radio BBN 96.5 en Quito, Ecuador, y me gustaría que me enviaran las notas y bosquejos para realizar un estudio más profundo de la Biblia. Dios los bendiga y los tenga al aire muchos años más. Atentamente, Marco Molina, desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, Marcos Molina, por habernos enviado esta nota, este precioso testimonio. Vamos ahora a encomendarnos a Dios. Señor, te pedimos guíes nuestros pensamientos y podamos en este estudio aprender mucho más acerca de tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo 2 que comenzamos hoy, Dios prepara a un libertador para su pueblo. Encontramos también el nacimiento de Moisés, los primeros 40 años de Moisés en el palacio de Faraón. Moisés se asocia con los israelitas y lo rechazan, y finalmente Moisés se casa con una esposa gentil. Estos son los aspectos que entran en consideración en este capítulo 2 del libro de Éxodo. Este capítulo presenta a Moisés, el libertador. Se destaca como el libertador de Israel en los primeros 11 capítulos del Éxodo. El capítulo 1 de Éxodo describe la esclavitud de Israel en Egipto.
El capítulo 2, el nacimiento de Moisés y sus primeros 40 años en el palacio de Faraón. El capítulo 3 describe a Dios llamando a Moisés, sus segundos 40 años en Madián. El capítulo 4 describe el regreso de Moisés a Egipto y el anuncio de la liberación de Israel. Los capítulos 5 al 11 describen la contienda de Moisés con Faraón y las 9 plagas contra la idolatría de Egipto. Éxodo es el gran libro de la redención. Nada se principia ni se termina en este libro. Es simplemente una continuación de la historia que comenzó en el Génesis y que continúa hasta los libros de Levítico y Números. Consideremos ahora el primer aspecto, o sea, el nacimiento de Moisés. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta es la antigua historia del hombre que ve a una mujer, se enamora de ella y se casan. Ella también le ama a él y tienen un niño. Así es la vida humana, y esta es la historia que tenemos aquí. Moisés escribe este relato en cuanto a sus padres y su nacimiento, un relato modesto, por cierto. Por esto tenemos que volver a otras porciones de la Biblia para recibir más información en cuanto a los eventos en Éxodo. Si se nos concediera la oportunidad, la mayoría de nosotros querría contar detalladamente acerca de nuestros padres, pero Moisés ni aun mencionó los nombres de sus padres. Eran personas ordinarias y se encontraban en esclavitud. Eran miembros de la tribu de Leví, y eso es todo lo que nos cuenta Moisés aquí en cuanto a ellos. Más tarde nos enteramos de que sus nombres son Amram y Jocabed. El versículo 2 nos dice solamente que Moisés era un niño hermoso y bueno de salud. Moisés también parece que mantuvo en reserva muchos detalles en cuanto a su propia historia personal. Ahora el versículo 3 de Éxodo capítulo 2 nos dice, «Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río». Moisés no era tan solo un niño de buena salud, sino que también tenía 2 pulmones buenos. Sus padres pudieron esconderlo al principio, pero llegó el día cuando Moisés realmente lloraba y chillaba a todo volumen. ¡Qué contraste es esto a unos cuantos años más tarde, cuando el Señor le pide ser su vocero ante Faraón, y Moisés dice que no puede hablar! Muchos de nosotros somos buenos para llorar como los bebés, pero como adultos no es tanto lo que hacemos para el Señor. Jocabed, la madre de Moisés, tenía un problema serio. Ella ya no podía esconder a su niñito. Muchos de los piadosos se habrían portado de una manera diferente a lo que se portó esta madre, y quizá habrían dicho, «Bueno, nosotros confiaremos en el Señor». Esa es una declaración maravillosa, pero ¿se confía realmente en el Señor cuando se actúa neciamente? Jocabed habría sido necia al guardar a su hijo en la casa cuando un guardia que pasaba pudiera haber oído su llanto. Habría significado la muerte instantánea para Moisés. Ahora alguien dirá, pues seguramente el niñito no lloraría cuando pasaba el guardia. Pero, ¿cómo lo sabe? Recuerde que la fe no es un salto en el vacío. Dios nos exige creer lo que es bueno y sólido. Dios nunca nos exige hacer las cosas necias. Jocabed, amigo oyente, hizo una cosa cuerda, sabia. Hizo una arquilla y colocó en ella a Moisés. Ahora el versículo 4 nos dice, «Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería». Además de formar la arquilla, Jocabed también envió a la hermana de Moisés para cuidarlo y enterarse de lo que sucedería a su hermanito. Sus acciones cuerdas indicaron que ella realmente estaba confiando en Dios. El versículo 5 dice, «Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase». Ahora se revela la mano del Señor. El Señor intervendrá en esta situación. Esto es lo que hace el Señor cuando uno hace uso del sentido común, y Jocabed lo había utilizado. Bueno, la hija de Faraón vino al río Nilo para lavarse. Sin duda era un sitio retirado, y allí estaba la arquilla. Entonces ella mandó a una de sus criadas a que se la trajera. El versículo 6 nos dice, «Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este». Aquel mismo momento era el preciso para que el niñito llorara.
El hecho es que el Señor pellizcó al pequeñito Moisés y él se puso a llorar. Y en ese momento Dios juntó dos cosas que él había hecho: el llanto de un bebé y el corazón de una mujer. La hija de Faraón simplemente no pudo dejar pasar inadvertido a este pequeñito. Ahora el versículo 7 dice entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? María, la hermana de Moisés, hizo una sugerencia muy provechosa a la princesa, y más tarde no dejaría que su hermano Moisés la olvide. Esta es una historia muy humana, amigo oyente, y Dios tiene algo que decirnos en cada página de su libro. Ahora el versículo 8 de Éxodo capítulo 2 dice: Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Este es un verdadero cambio de eventos y muestra cómo Dios realmente obra cuando nos portamos y andamos cuerdamente por la fe. La misma madre del niño fue llamada para criarlo y le pagaron para hacerlo. Nada puede sobrepasar esto, amigo oyente. Nada puede sobrepasar a Dios cuando Él obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 2 de Éxodo. A la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés significa sacado, y la hija de Faraón le puso un nombre así porque ella lo había sacado del agua. Ahora es posible que la hija de Faraón pudiera haber sido la hija mayor de Ramsés II, pero también pudiera haber sido su hermana. Ella habría sido la soberana siguiente, pero le fue prohibido por razón de su sexo. En lugar de eso, fue llamada la hija de Faraón, y según las costumbres egipcias de ese día, su primogénito tendría el derecho al trono. Moisés, pues, debería ser el faraón siguiente si Ramsés II y su reina no hubieran tenido niños. Notemos ahora el primer esfuerzo de Moisés para ayudar a su pueblo. Los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron pasados en la corte de Faraón. Fue criado y educado como egipcio. Parecía egipcio, hablaba como egipcio y se portaba como egipcio. Le reconocieron como egipcio cuando fue a Madián, como lo veremos más tarde en nuestro estudio de este libro de Éxodo. Moisés fue educado en el gran templo del Sol, el cual era la universidad sobresaliente de aquel entonces. Menospreciamos a veces lo que conocían los egipcios y lo que lograron. Su astronomía, por ejemplo, era fenomenal. Conocían la distancia exacta al Sol. Obraban sobre la teoría de que la Tierra era redonda y no plana. Conocían también muchísimo en cuanto a la química, lo cual es evidenciado por la manera en que les fue posible embalsamar a sus muertos. No tenemos ningún proceso que lo iguale hoy en día. La destreza del artífice y su ingenio con colores era fantástico. Sus colores eran más brillantes que los que tenemos nosotros. Estamos confiados de que nuestras compañías de pintura concederían cualquier cosa si pudieran conocer las fórmulas que utilizaron los egipcios para lograr obtener los colores. Todavía son brillantes, bellos, y causan sobresalto aún después de pasar unos 4000 años. La casa en que vivimos, por ejemplo, tiene que ser pintada cada 2 o 3 años. Además de todos sus otros logros, los egipcios también tenían una colección grande de libros. Se nos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. La gran falta en la educación de Moisés es que no le enseñaron cómo servir a Dios. Pero no menosprecia a Moisés, amigo oyente, porque era un hombre sobresaliente. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 29, en la primera parte del 29, el diácono Esteban revela algunos detalles importantes en cuanto a este período de la vida de Moisés. Dice Esteban: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó. Hasta aquí lo que dice Esteban. En otras palabras, toda su educación en Egipto no era suficiente para preparar a Moisés para librar a los israelitas. Un día, cuando salió a visitar a sus hermanos, vio que un egipcio maltrataba y oprimía a uno de su pueblo, y Moisés mató al egipcio. Moisés entonces miró para un lado y para el otro para ver si su hecho había sido visto. Pero lo malo es que Moisés no miró hacia arriba. Debió haber mirado hacia arriba, a Dios. Y él le habría prohibido hacer tal cosa, porque Moisés se anticipó a Dios en unos 40 años en la tarea de librar a los israelitas. Por eso, Dios le pondrá en lo profundo del desierto. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de Éxodo. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Consideremos ahora el siguiente aspecto. Moisés toma una novia gentil allí en Madián. Moisés había pasado 40 años en Egipto, pero esto no lo preparó para lo que iba a pasar. Leamos los versículos 16 al 20 de Éxodo capítulo 2. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Séfora es dada a Moisés, y él la toma como novia. Es interesante que muchos de los hombres en el Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Todos los detalles de sus vidas no representan a Cristo, pero ciertamente lo representan de alguna manera. Moisés mató a un hombre, pero Cristo no fue asesino. Cristo es nuestro Salvador. Jonás es un tipo de Cristo en su resurrección, pero no al huir de Dios. Moisés, en el tiempo de su rechazo, tomó a una novia. Israel ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, y nosotros hoy vivimos en el día de aquel rechazo. Pero en estos días, Cristo está llamando de afuera una novia para sí mismo, y aquella novia es la iglesia. Así pues, encontramos a Moisés en la tierra de Madián. Durante los próximos 40 años, Madián será su hogar. Allí le nacen 2 hijos, y en el desierto Moisés comenzará su preparación para llegar a ser el libertador de Israel, sacando a este pueblo de su servidumbre en Egipto. Leamos ahora el versículo 21 de Éxodo capítulo 2. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Siempre ha habido una pregunta en cuanto al estado matrimonial de Moisés. Estamos seguros que debe haber amado a su esposa, pero el relato que tenemos aquí no revela una relación maravillosa. Esta parte de su vida es una de las cosas que Moisés más o menos pasa por alto. Ahora, el nombre Séfora significa gorrión, y su esposa a lo mejor era pequeña. Leamos los versículos 22 al 25 de este capítulo 2 de Éxodo. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios está preparándose para librar a los hijos de Israel. Moisés había sido educado para ser aquel libertador. Dios no escogió librar a los israelitas porque fueran superiores a los egipcios, ni porque hubieran sido verdaderos y fieles, ni porque se hubieran apartado de la idolatría. Este pueblo había sido muy infiel a Dios. Servían a los ídolos antes que a Él. Usted recordará que después que habían sido liberados de Egipto y Moisés les había guiado al desierto,
Los israelitas no pudieron esperar para hacer un becerro de oro fundido para adorarlo. Dios deseaba librarlos porque ellos se encontraban en una posición desvalida, desesperada como esclavos en Egipto, y a menos que alguien interviniera por ellos, hubieran perecido. Dios da dos razones para librar a Israel. En primer lugar, oyó el gemido de ellos, y en segundo lugar, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La condición desesperada de Israel llamó la atención del corazón de Dios, y su promesa de traer de vuelta a los descendientes de Abraham a la tierra después de 400 años causaron que Dios proyectara un plan para librarlos. Amigo oyente, si usted es redimido, ¿por qué piensa usted que Dios le ha redimido? Dios nos salvó por la misma razón que salvó a Israel. Dios no encontró nada en nosotros que exigiera su salvación. Él aclara muy bien que no somos salvos por ningún mérito que poseamos. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, al decir, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Ahora, la palabra gratuitamente quiere decir sin tener causa. Hemos sido salvados de nuestros pecados sin tener causa. Es la misma palabra que nuestro Señor usó cuando Él dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 25, que le aborrecieron sin causa. Dios no nos miró diciendo, ustedes son muy amables y superiores a otros, y por eso les voy a redimir. El hecho es que Dios nos vio en la oscuridad más profunda de pecado e ignorancia. Vio que éramos perdidos, sin esperanza y sin poder salvarnos a nosotros mismos. El amor de Dios proveyó a un Salvador. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sin embargo, no fue su amor el que nos salvó, fue su gracia. Somos salvos sin causa por su gracia, por la redención que se halla en Cristo Jesús. Muchos creen que Dios vio algo en ellos digno de la salvación. Creen que Dios los salva como pecadores, pero viendo que llegarían a ser personas muy amables. Amigo oyente, esta idea es enteramente errónea. Nunca llegaremos a ser amables. Cada uno de nosotros tiene la vieja naturaleza en la cual no mora ningún bien. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 nos dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Es algo realmente chocante el decir que no mora ningún bien en el hombre de ninguna manera. Nunca ha habido ningún bien, y nunca lo habrá en nosotros. Por eso no podemos producir ninguna cosa que sea buena. Por eso Dios nos da una nueva naturaleza cuando somos salvos, y es por esto que la vieja naturaleza debe ser destruida eventualmente. Dios no vio ningún bien en Israel, y esto es lo que le causó librar a esta nación. Oyó el gemido de Israel, estando ellos en esclavitud, y los redimió. Dios vio nuestra condición desesperada y nos salvó. Dios tuvo un plan, pero no preguntó a los hombres lo que ellos pensaban en cuanto a Él. Dios no dijo, «Este es mi plan para su salvación. Si les agrada, lo llevaré a cabo». No, Señor, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir por los pecados suyos y los míos. Amigo oyente, ¿cuál es su reacción a lo que Dios ha hecho por usted? Quiera usted sensibilizar su corazón a Cristo Jesús ahora mismo y recibirle como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo en este mismo instante. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.